Como seres humanos, ¿qué sienten al ver a 3 bebecitos flotando en el mar como si estuvieran dormidos, pero están muertos? ¿Qué sientes, Javier? Pues siento rabia y frustración y verdadera repulsa hacia las organizaciones del tráfico de las personas que, con tal de hacer negocios impulsados por seres despreciables como puede ser Soros, llevan a la desesperación a las familias y terminan produciéndose tragedias como esas imágenes terroríficas de ver unos niños muertos en el mar. Odio y desprecio más absoluto hacia quienes juegan con la vida de los seres humanos porque trafican con ellos. Javier, yo te pregunto, si la migración se ha reducido en casi 100%, repito, 1 millón de migrantes en 2015, este año solo 45,000. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Bueno, no creo que sea una cuestión de escándalo, es que Europa está rectificando, o mejor dicho, esa parte de Europa que de una manera irresponsable, encabezada por Alemania, la Alemania de Merkel, había decidido que las fronteras europeas tenían que ser permeables, de papel, sin control ninguno, y Europa se ha dado cuenta, principalmente forzados por la posición del grupo de Visegrado, es decir, de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, y finalmente por Austria y determinante la posición de Italia, rechazando barcos que son otra cosa que pateras promovidas por las organizaciones del tráfico de personas, han decidido rectificar en una política completamente suicida de fronteras abiertas sin control ninguno. Por tanto, no es una cuestión de escándalo, es una cuestión de que Europa empieza a tomar conciencia de que no puede ser el punto de recepción de 2/3 del planeta atraídos por unas ayudas y por una situación económica más favorable que harían imposible ni viable siquiera la persistencia o la permanencia de la propia Europa, porque no tiene capacidad Europa de ninguna manera de ser la solución, digamos, a todos los problemas económicos o incluso problemas políticos graves en todo el planeta. Por tanto, creo que ha sido una medida que, aun no siendo ni mucho menos definitiva, empieza a rectificar el rumbo de un gran error. Bueno, este es el recurso fácil, el recurso demagógico, tachar todo lo que a la extrema izquierda no le gusta, es todo comparado con el marxismo, con el fascismo, con los nazis. Hombre, se olvida la extrema izquierda que los nazis eran nacionalsocialistas, es decir, provenían de la izquierda, o que el fascismo de Benito Mussolini era una excisión del Partido Lavoro italiano, también de la izquierda. Pero para no perdernos en la historia, creo que si se quiere defender de verdad a los emigrantes, a las personas que están necesitadas, precisamente no es favoreciendo el tráfico de estas personas a través de las organizaciones mafiosas que trafican con las personas. Y precisamente hablando de la mano de obra, como ha dicho el otro contertulio, Isaac, precisamente es esa mano de obra barata, es esa mano de obra la que les interesa a los lobbies como el de Soros traer a Europa. ¿Por qué? Pues porque es una mano de obra no cualificada, es una mano de obra absolutamente apremiada por la necesidad, por la necesidad económica, y por tanto termina aceptando los trabajos en condiciones muchísimo peores desde el punto de vista de la retribución económica y desde el punto de vista de las condiciones laborales. Por tanto, precisamente, si se quiere defender a los trabajadores, si se quiere defender una mano de obra y un trabajo digno, no se puede aceptar este tipo de migración que lo que viene es a sustituir, a abaratar, entiéndaseme, a abaratar la mano de obra en Europa. Así que se hace mucha demagogia, pero la realidad de los números es muy distinta. Aquellos países donde ha entrado un gran flujo de migración, lo que ha provocado es una rotura del mercado, logrando abaratar los precios, por tanto, abaratar las condiciones de trabajo de todos, de los que llegan y de los que ya estaban. Oye, ¿y qué los europeos son, con el perdón, pero tú estás poniendo a los europeos como tontos y a Soros como un mago que los hipnotiza y que hace lo que quiere, ¿no? ¿O cómo? ¿Por qué, Javier? No, yo de ninguna manera estoy llamando tontos a los europeos. Creo que la civilización occidental ha dado muestras de tener un nivel cultural pues suficientemente alto como para pensar Soros, que las poblaciones en Europa no entienden lo que está pasando. No es un problema de la población.
No, pero estamos hablando de una persona que es una de las mayores fortunas del mundo, que controla muchísimos medios de comunicación, que controla muchas organizaciones, incluidas bajo la careta o la apariencia de organizaciones humanitarias. No es una persona cualquiera. Y como él, hay otros. Por ejemplo, en España tiene a Roures, que hace exactamente lo mismo a través de los medios de comunicación. Es decir, no es un problema de la población europea, es un problema de algunos dirigentes populistas que, con tal de vender una imagen de humanidad y de progresismo, se han encontrado con la realidad de los hechos. Y es que, por ejemplo, en Alemania, Merkel ha tenido una profunda crisis nacional cuando sus propios nacionales le han dicho: basta ya, no puede estar entrando en Alemania sin control ninguno masas ingentes, y por cierto, que no puede absorber el mercado nacional de trabajo. Por tanto, no es una cuestión de que la población europea no sea suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Son las mentiras y las campañas que desde medios de comunicación interesados y desde los gobiernos, de algunos gobiernos, repito, porque hay otros como el de Hungría, el de Polonia, el de Austria, el de Italia, el de la República Checa o Eslovaquia, que no aceptan esa imposición que se pretendía por parte de Merkel. Y a Merkel no le ha quedado más remedio, al haber perdido la batalla, que empezar a rectificar. Bueno, yo creo que hay dos temas aquí que se han puesto encima de la mesa y que hay que aclararlos para no llevar a la confusión, salvo que se pretenda confundir intencionadamente. En primer lugar, vamos a hablar de la cuestión importante que ha mezclado el contertulio como si fuera lo mismo. Ha hablado de la migración en términos generales y ha dicho que la emigración crea riqueza. Y en eso sí vamos a estar de acuerdo. La emigración es buena. Yo no estoy diciendo lo contrario. La emigración es buena y España es un país que ha emigrado a Europa, emigró haciendo las Américas, a Hispanoamérica. Por tanto, no hay que estar en contra de la emigración. La emigración trae riqueza. La emigración, cuando se integra dentro de las naciones, ayuda a generar riqueza no solo económica, sino cultural. Pero aquí es que estamos hablando, y es lo que no hay que confundir intencionadamente, con los flujos migratorios ilegales, es decir, masas de personas abocadas a la tragedia de asaltar las fronteras de manera ilegal, que es lo que está ocurriendo en España, en el sur de España, en las vallas de Melilla, de Ceuta, que ocurrió el otro día con un barco que es una patera, el Aquarius, una patera de las organizaciones mafiosas. Pero no pueden llegar en avión. No hay que confundir, por favor. Perdón, no hay que confundir, no hay que confundir lo que es la emigración legal, los flujos legales, que es lo que nosotros defendemos para España. Es decir, que los países soberanos de Europa tenemos el derecho de controlar nuestras fronteras y, por tanto, decir cuánta emigración puede entrar cada año en función de las posibilidades reales de puestos de trabajo, de necesidades reales de absorber el mercado, que esa sí es la buena emigración, con los movimientos forzados de emigración masiva, de emigración completamente desabocada. Y la segunda cuestión, la de África, que me preguntaba. Es cierto que se cometió un auténtico abuso en el periodo colonial, con un auténtico robo de materias primas y empobrecimiento. Eso es cierto y fue una barbaridad histórica. Ahora bien, las naciones africanas, una vez que adquirieron su independencia, han seguido con unos gobiernos títeres que siguen despreciando a sus poblaciones, que no les dan la posibilidad de salir adelante. Por tanto, ¿qué debe hacer Europa? Europa debe ayudar en origen, es decir, debe ayudar a estos países para que puedan desarrollarse ellos mismos. No hay nada peor para un nacional que tener que abandonar su nación, sea de África, de Asia o de Hispanoamérica. Gracias, Javier. Y tener que irse forzosamente por presión, Javier. Presión económica o por presión militar, tener que irse a Europa.